Lo segundo es esto, voy a dar un par de cifras para mostrar una cosa que es importante que quede claro. Esta situación de la Amazonia es gravísima, y la situación de la deforestación en Colombia es gravísima. Yo sobre este asunto, hace como 15 días expliqué que en términos porcentuales, en relación con el territorio, en porcentajes, Colombia deforesta casi el doble que Brasil. Claro, en términos absolutos, como el país, sí, casi el doble, sí. Le doy las cifras, doctora, que la veo dudosa. Le doy la cifra. Por aquí la tengo. ¿Qué se me hizo? Ah, aquí está. Mire usted, Brasil tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Y Colombia tiene 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Brasil deforesta al año 890.000 hectáreas, ¿sí? Que es el 0,09% del total. Y Colombia deforesta al año 200.000, que es el 0,16%. O sea que en porcentajes, ahora yo sé que ese es un cálculo grueso, pero estoy llamando la atención sobre ese hecho para que no lo perdamos de vista. Pero además hay otras cifras que pueden ser más dramáticas en este sentido. Colombia ha deforestado en los últimos años, en los últimos 20 años, 5,4 millones de hectáreas. Bueno, esa es una cifra brutal, ¿no? Brutal en los últimos 20 años. Yo vi al ministro muy optimista sobre las tendencias, y bueno, las tendencias habrá que mirarlas. Las tendencias no se pueden mirar en un año, las tendencias hay que mirarlas a más largo plazo. Ahora, es verdad que 197.000 hectáreas deforestadas el año pasado sea menos malo que una cifra mayor, pero eso no nos dice que 197.000 sea poquito, ministro. Ese es un problema, o sea, quiero insistir en esto, es gravísimo el problema. Gravísimo, pero lo voy a dar de otra manera la gravedad del asunto. Colombia fue en algún momento el cuarto país en riqueza hídrica en 1990 y hoy estamos de 24 en el 2017. O sea, podemos ser los optimistas que queramos en la lucha, pero lo que quiero señalar es que el problema es gravísimo, gravísimo. Y mi duda, y eso es a lo que me voy a referir en esta segunda parte de la intervención, es qué tan cierto que estamos actuando contra las tendencias, porque la tendencia es muy fuerte, ya se ha visto, y tiene unas causas que son muy poderosas y muy difíciles de manejar. Entonces paso a hacer unos comentarios sobre eso. Bueno, y en la Amazonia está la mitad de la deforestación. A mí me impresionan esos mapas que vimos, ¿no? Es que ya le entró la deforestación duro a la Amazonia, porque antes estaba sobre las zonas andinas en buena medida y la costa, le entró duro. Y yo sí tengo la pesadilla de una carretera que vaya hasta Leticia. Porque la parte más complicada de esto es empezar, sí, pero es que como eso tiene unas dinámicas, ¿sí? Y las carreteras van detrás de los deforestadores, etcétera, etcétera, entonces esto puede ser bien complicado. Entonces voy a mencionar muy brevemente el tema de las causas. A mí siempre me ha interesado mucho el tema de las causas de las cosas. Un hermano médico que tengo un día me dijo una cosa, me dijo, mire, es que la gente no va donde el médico a que el médico le diga dónde le duele, eso lo sabemos todos. Uno va donde el médico es a que el médico le diga por qué le duele y cómo quitarse el dolor. O sea, la causa fundamental para poder resolverla, porque si yo me equivoco en la causa, entonces no entiendo lo que está pasando. Bueno, ¿cuáles son las causas, a mi juicio, de la deforestación? Claro que los cultivos ilícitos cuentan, yo eso lo he aceptado aquí, ese es un hecho, pero no se pueden explicar 5,5 millones de deforestación en los últimos 20 años, cuando el área bajo cultivos ilícitos es en 200.000 que está, en números redondos, ¿sí, no? Esa es la cifra, ¿sí? Bueno, entonces, 5,5 millones contra 200.000 hectáreas, sí, que es como el agregado que tenemos en los últimos años en que coexiste cultivos ilícitos y deforestación, esta cifra que estoy dando, ¿sí? Pues lo que me dice es que, claro, ese es un problema, pero no es una explicación suficiente, es lo que yo pienso, ¿sí? Aún suponiendo que desaparecieran los cultivos ilícitos, creo que no resolveríamos el problema. Es más, en Brasil la deforestación es inmensa, ¿sí? Y en otros países, y en Brasil digamos que el problema de los cultivos ilícitos es un problema, digamos, menor. Ahora, ¿por qué se deforesta? Entonces, la ganadería, ese es un factor, porque esas tierras suelen volverse tierras ganaderas, pero yo voy a decir esto, yo no creo que el aspecto principal sea la ganadería. La ganadería en sí misma, si el negocio solo fueran las vacas, y vender unas vacas, sí, eso tiene una rentabilidad que puede ser relativamente interesante, porque además es un trabajo más o menos tranquilo, etc. No, el negocio, primero,
es cogerse unas tierras que no eran suyas y embolsillárselas. Pero además, a partir de ese mismo momento, señor ministro, entra a funcionar otra rentabilidad, que es ¿cuál? La valorización del suelo, que se da con independencia de si se produce o no se produce. Aquí hay un lote que lo estoy viendo desde que yo era estudiante aquí en la universidad hace muchos años, el lote de la 19 con séptima, el famosísimo lote de engorde de la 19 con séptima. Alguien que no entienda dirá, oiga, pero ese señor sí que es bien bobo, nunca ha construido nada ahí, nunca ha hecho ningún negocio, está perdiendo, ¿cuánta plata habrá perdido? No, se la ha ganado toda. Debe estar, me imagino, tomando tinto en los últimos 50 años y no se arriesga nada ni nada, porque ese es un lote de engorde, ese es el nombre perfecto. Se engorda todos los años, haga lo que haga, y el impuesto predial es bastante inferior a sus rentabilidades. Y ese es parte del problema que tenemos en Colombia. Este es un problema gravísimo, no solo aquí donde estamos hablando, sino el resto del país. Y les doy otros datos que a mí me impresionan mucho. Yo soy muy interesado siempre en los asuntos del agro, pero yo nunca he tenido intereses personales en eso. Es que creo que si el agro no se desarrolla, usted no puede desarrollar un país como Colombia. Pues, la industria también, pero estamos hablando de agro. ¿Cuál es el lío más grave que tenemos en Colombia? Si ustedes miren la estadística cómo es. Hay unos 34 millones de hectáreas utilizadas en ganadería. De esos solo son aptas para ganadería 15 millones de hectáreas. Entonces uno dice, bueno, ¿y las otras en qué están? Pues, es más, si ustedes miran, el hato ganadero no aumenta hace rato en Colombia, lleva muchos años estancado, lo que prueba que el negocio no es la ganadería. Cuando un negocio es rentable, crece el negocio. Entonces, ¿cómo se explica que haya 34 millones en ganadería y apenas son aptas 15 millones, en las otras en que están? Y las aptas no son ganadería intensiva. Ahí se está dando el fenómeno del lote de engorde. No es ilegal, pero esa es una realidad económica que me preocupa muchísimo. Y de las tierras de vocación agrícola es más grave. Tenemos 22 millones de hectáreas con tierras de buena calidad agrícola y apenas se explotan 8 millones. ¿Las otras en qué están? En el mismo asunto de la valorización del suelo. Este es un tema que lo deberíamos convertir en un debate tranquilo entre todos, a ver qué vamos a hacer, porque es que si uno tiene tierra apta para la agricultura y la ganadería y no la desarrolla, pues el país no puede desarrollarse. Estos no son cuentos. Y sobre esto debería haber un acuerdo nacional sobre qué hacemos con eso. Ahora, ustedes me dirán, no, es que claro, como Robledo es del palo y tal, ¿cierto? Sí. ¿Sabe quién fue el primero que habló de esto en Colombia? Lo he venido repitiendo por todas partes. Hernán Echavarría Olózaga, de la cúspide del empresariado antioqueño. Importantísimo industrial, bastante exitoso en sus negocios, interesado en los asuntos de la política. Busquen en internet y verán que ustedes van a encontrar no sé cuántos artículos, senadora Nora, que nos dicen que este es parte del subdesarrollo nacional, es que no se explotan las tierras productivamente. Esto es un horror, sino que cada vez se concentran más y más. Y es paja, porque ese es un cuento que andan echando, que entre más grandes sean las fincas, más se cultiva. La estadística prueba lo contrario. O sea, la estadística no deja sostener esa teoría. Miremos hacia Brasil, miremos hacia Turquía, miremos hacia otros países del mundo donde las tierras se usan en agricultura en proporciones importantes y la hacen empresarios, incluidos unos muy grandes, pero una cantidad de campesinos y de pequeños y medianos empresarios. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, concluyo agregando esto. Leí hace un momento lo que opinó el doctor Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente, del reciente pacto que firmaron los presidentes de estos países. Dice, comillas, el pacto firmado parece haber creado la falsa ilusión de que estaríamos en el camino hacia enfrentar esta situación. La falsa ilusión. Lejos de allí. Y miren el argumento que da, que es poderosísimo. En el pacto no hay nada nuevo en relación con lo acordado en el Tratado de Cooperación Amazónica firmado hace 40 años y sus posteriores desarrollos. O sea, este pacto, sí, yo estoy en general de acuerdo con este pacto, incluido que esas son tierras de los respectivos países que están sobre la Amazonia. Yo no creo que esas sean tierras pues de todo el mundo, son las de nosotros los que estamos aquí. Aquí a nadie se le ha ocurrido pues pedir que los Alpes suizos entonces sean de todos, ¿cierto? Porque eso es parte del debate, y en eso yo coincido, ¿sí? Pero lo cierto es que el pacto no resuelve el problema. Y da un argumento que es bueno, y que
¿Qué es esto? Dice, hombre, es que parte del problema del pacto es que el pacto, por ejemplo, para poner un ejemplo, lo firma Bolsonaro. Resulta que Bolsonaro no cree en estas cosas, ese no cree ni en calentamiento global, ni como Trump, ¿cierto? Que le parece que estos son cuentos de izquierdistas trasnochados, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando del caso de Colombia, pero no hay ahí nada que nos diga que se le va a poner el cascabel a estos gatos, y estos gatos son poderosos gatos, porque se mueve demasiada plata, hay demasiado interés en este asunto. Gracias, señor presidente.